Frecuentemente cuando hablamos de la dura situación que está pasando Venezuela, muchos mexicanos salen con el discurso de que México está peor que Venezuela, cuando la verdad no puede ser más errónea. Todas las cifras contradicen esta retórica, y si bien es cierto que México no es un paraíso, el país pasa también por problemas de inestabilidad, gobernanza, corrupción y violencia. Aún así, México está años luz de ventaja con Venezuela. El día de hoy desmontaremos una de las más grandes mentiras con respecto a México, para que el mundo y los mexicanos sepan que si bien su país no es perfecto, hay naciones que están en condiciones mucho peores, inclusive en nuestro mismo continente. Ninguna nación es perfecta, pero lastimosamente Venezuela hoy es una nación que experimenta un colapso político, económico, social y humanitario. No tiene sentido comparar a un país como México, que a pesar de sus problemas de desigualdad, corrupción y violencia, es hoy una de las naciones estrella de América Latina. Hoy les expondré varios argumentos demostrando que México claramente no está peor que Venezuela. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. Venezuela está en una situación desesperante, nadie lo niega. No obstante, México tampoco está en una situación tan espantosa como la de Venezuela. Hoy lo confirmaremos con varias estadísticas. ¿Piensas que la economía mexicana está igual o peor que Venezuela? Te equivocas, mira lo siguiente. En el lado económico, México tiene una economía de $1 billón, situándose así como la segunda más grande de América Latina, con un crecimiento económico de 2% para el último año. En el otro lado encontramos a Venezuela, con una economía que cada vez se hace más añicos a sí misma. El gobierno venezolano no ha dado cifras económicas en los últimos 3 años, pero en el año 2013, el último año que dieron cifras económicas oficiales, la economía estaba calculada en $370 mil millones. Hoy varios analistas estiman que está debajo de los $300 mil millones. Así, países como Colombia y Chile seguramente ya sobrepasaron a Venezuela en economía. La economía venezolana no crece, es más, decrece. Se estima que la economía venezolana se contrae a ritmos del -8 a -10% cada año, si no es más. Por ejemplo, Irak creció inclusive mucho más que Venezuela, con un crecimiento de 0.6% para el último año. Nada alentador para un país que aún no está en guerra a comparación de Irak, que sí lo está. Vamos con otra estadística muy clara, lo que determina el poder de compra de los ciudadanos o consumidores mexicanos y venezolanos. Según el Banco Mundial, la inflación en México el último año llegó a 2.4%, una de las más bajas en los últimos 50 años de la historia de la República. Al otro lado tenemos a Venezuela, en donde el gobierno le da hasta vergüenza admitir que su inflación superó el 100%. La verdad, la inflación de Venezuela ahora se calcula en 800% y muy pronto rebasará el 1000% a fin de año, colocándose como la inflación más alta del mundo. El salario mínimo en México se estima en 1.725 pesos mexicanos, lo que equivaldría a un poco más de $100 al cambio actual. Es verdad, es un salario muy bajo y extremadamente crítico. De hecho, es el salario más bajo de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE. No obstante, en Venezuela la situación es mucho peor, en donde el gobierno debe aumentar el salario mínimo cada cierto tiempo. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el último mes un aumento del 50% en el salario mínimo, que ahora será alrededor de 100.000 bolívares, unos $37 a la tasa oficial más alta y 12 según la cotización del mercado negro, la tercera alza del año. Venezuela tiene así el salario más bajo de toda América, incluso más bajo que la nación más pobre de todo el continente, Haití. La moneda de Venezuela cada día vale menos y los precios de todos los bienes siguen subiendo sin control. Muchos comerciantes usan el valor del dólar paralelo para fijar los precios de sus productos. Un kilo de arroz cuesta unos 11.000 bolívares, un litro de aceite de cocina 20.000 bolívares y un tubo de crema dental unos 15.000 bolívares. En estos tres productos se va una cuarta parte del salario mínimo. No es de sorprender que, según el último informe de la Organización Mundial de Alimentos, los venezolanos hayan perdido un promedio de 3 kilos en el último año, ya que la crisis económica trascendió una verdadera crisis alimentaria. Siguiendo con la cuestión económica, en el año 2016 México exportó más de $391 mil millones, coronándose así como el 10º mayor exportador a nivel mundial, siendo la 15ª economía del planeta. México exportó así mucho más que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Venezuela, que ronda alrededor de los 300 mil millones. México importó alrededor de 377 mil millones, por lo que le quedó alrededor de 14 mil millones como parte de un balance comercial positivo. México está catalogado como una economía en reciente industrialización, es decir, ya logró dejar un modelo económico donde la gran parte de sus exportaciones provienen del sector primario o la extracción de recursos. México es una de las naciones con más petróleo en el mundo, pero no es tan dependiente del crudo como otros países, con cerca de 10.000 millones de barriles bajo el suelo mexicano, y es el 12º productor de petróleo crudo con un poco más de 2 millones de barriles por día de producción.
Todos estos 2 millones de barriles de petróleo apenas representan un 5% de las exportaciones totales de México, como podrán ver en el siguiente recuadro, donde se ilustran las principales exportaciones de México. El color café oscuro representa el petróleo y sus derivados. Como pueden ver, casi 2/3 de las exportaciones mexicanas corresponden a computadores, coches, teléfonos, equipos eléctricos, camiones, tractores, piezas de reparo y demás. Es decir, sus principales exportaciones son bienes manufacturados o electrónicos. Por lo tanto, las exportaciones mexicanas están bien diversificadas y son una muestra clara de una economía no perfecta, pero sana. Para comparación, Venezuela es el país con más reservas petroleras del mundo, con más de 300.000 millones de barriles de petróleo y una producción petrolera muy cercana a la de México, con apenas 2.5 millones de barriles por día. Sin embargo, estos 2.5 millones de barriles de petróleo venezolano engolfan una abrumadora mayoría de las exportaciones venezolanas. El petróleo crudo representa el 73% de las exportaciones, mientras que el refinado de petróleo representa el otro 16%, seguido del oro con 2.7%. Cabe además decir que Venezuela exportó únicamente 33.000 millones el último año, del cual más del 91% tuvo relación con la extracción del oro negro, una dependencia no solo peligrosa y crítica, sino enferma, que muestra que la economía venezolana está simplemente destruida y no tiene nada más que ofrecer al mundo que no sea petróleo que tiene bajo sus pies. Y ustedes me dirán, ¿y la pobreza? México es uno de los países más pobres del mundo. Vamos a ver las estadísticas y comparar a ambas naciones. Es verdad, México tiene un grave problema de pobreza. Más de la mitad de la nación vive en la pobreza, un 52% para ser exactos, y es uno de los retos a largo plazo poder sacar a más de la mitad de la población mexicana de esta situación. Sin embargo, este porcentaje de pobreza viene arrastrado desde hace varias décadas, no fue de la noche a la mañana como sí sucedió con Venezuela, pero Venezuela tiene ahora una pobreza del 82% según la última encuesta, colocándose como la nación más pobre de toda la tierra, incluso por encima de Chad, que era el país con la mayor cantidad de población que vivía en la pobreza con alrededor del 80% el anterior año. Las razones de esta pobreza ha sido la degradación continua de la economía nacional y la superinflación que ha impactado el poder de compra de los venezolanos, sumado a la alta necesidad de importación de alimentos que el país no puede adquirir, dada la falta de divisas. Lo más triste de esta situación es que Venezuela no era así. Hace tan solo 4 años, en el 2013, Venezuela tenía una tasa de pobreza del 19%, una de las más bajas en América. El difunto presidente Hugo Chávez logró sacar a millones de personas de la pobreza en Venezuela mediante sus programas sociales. Chávez pudo haber asesinado al sector privado, pero en cuestión social hizo grandes pasos. Ahora este esfuerzo es prácticamente inútil, ya que más de 3/4 de la población venezolana vive con menos de $2 al día, una cifra que el Banco Mundial considera como pobreza. ¿Y qué hay con la desigualdad tan crónica en México? Pues bueno, para eso usaremos el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad, en donde todos tienen los mismos ingresos, y en donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad, una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. En este aspecto, México tiene un coeficiente de Gini de 0,46, junto con lo que con Chile y Estados Unidos son los países más desiguales del continente americano. En el caso venezolano, el coeficiente de Gini es 0,39, ¿eso quiere decir que Venezuela es más igualitario que México y Estados Unidos? Sí, pero no en el buen sentido. Si la mayoría de la población vive en la pobreza, el coeficiente de Gini arrojará datos que muestren que la mayoría del país tienen casi los mismos ingresos. En este caso, Venezuela es el país con menos desigualdad de América Latina, pero debido a que la mayoría de su población es pobre, y por lo tanto no es una buena estadística a considerar. Por ejemplo, tomemos a Ucrania, el cuarto país menos desigual del mundo en base al coeficiente de Gini con una puntuación de 0,24. Ucrania no es un país que sea un referente de buena calidad de vida, educación o que destaque por sus altos logros económicos o sociales. Lo único que este coeficiente de Gini nos dice es que en la mayoría de este país no hay mucha diferencia entre los ingresos de la población. No obstante, el coeficiente de Gini sí es un buen método a veces para mostrar, por ejemplo, que países como Finlandia, con el coeficiente de Gini de apenas 0,2, han logrado que la mayor parte de la población sí viva en igualdad o al menos en condiciones similares de bienestar. Hemos acabado con el análisis económico de las dos economías, aunque hay muchísimos más factores que hubiéramos podido explorar, pero ahora pasaremos al siguiente aspecto que sacude tanto a México como Venezuela. Hoy México es víctima de una política fallida tanto por el gobierno mexicano como por parte de los Estados Unidos, la guerra contra las drogas, que ha desangrado a México y a América Latina en general.
Desde el año 2006, más de 150.000 personas han fallecido en México como parte de la violencia, colocándose así como la tercera nación donde más personas han fallecido por detrás de Irak y Siria. Nadie puede negar la dura situación de violencia en México. Sería una irresponsabilidad hacerlo con personas que desaparecen o son secuestradas todos los días. Pero hay que tener dos consideraciones. México es un país con más de 120 millones de habitantes, es la 10ª nación más poblada de la Tierra y está al lado del mayor consumidor de drogas en el planeta. El último año más de 35.000 personas perdieron la vida en México debido a la violencia, y en Venezuela el último año lo hicieron más de 18.000 personas. Es menos, es verdad, pero sustancialmente mayor cuando lo comparamos con la población de cada país. Así, Venezuela se corona como el segundo país más violento del mundo por detrás de Honduras, con más de 53 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La capital venezolana, Caracas, se corona como la ciudad más peligrosa de toda la tierra, con más de 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En México, los principales responsables de la violencia son las pandillas, carteles, grupos de delincuencia organizada y el crimen en común. Mientras que en Venezuela, dada la situación de pobreza que está pasando al país, los grupos armados y la delincuencia en común no paran de aumentar. Incluso en esta penosa situación, ambos países sufren bastante, pero Venezuela se está desangrando a ritmos mucho mayores. Vamos ahora al tercer indicador, la corrupción. En general, en América Latina, la corrupción reina en casi todas las naciones. Las naciones menos corruptas de América Latina son Uruguay y Chile, y aún así estas no salen muy bien paradas si las comparamos con otras naciones europeas o Estados Unidos y Canadá. Muchas personas se quejan de la corrupción que azota a México cada día. Es verdad, México es una de las naciones más corruptas de América Latina y el mundo. Es la nación número 30 más corrupta del planeta. Nadie ignora la corrupción que gobierna México, sus partidos, sus instituciones, sus empresarios y su gobierno federal. Pero el caso venezolano es aún más grave. Venezuela es ahora el país más corrupto de América Latina según el último informe Transparencia Internacional. Venezuela está casi al mismo nivel de corrupción que Irak, por ejemplo, situando a Venezuela así al lado de países como Corea del Norte, Afganistán, Siria, Somalia, Yemen y Libia. Es una pena que realmente Venezuela esté a la par en corrupción junto a la gran mayoría de países que están en guerras civiles o son considerados estados fallidos. La explicación más lógica es que Venezuela lentamente se ha ido convirtiendo justamente en eso, un estado fallido. Una de las más grandes mentiras también con respecto a México es su democracia. México es una democracia, es la democracia más grande e importante del mundo hispano, con casi 90 millones de votantes elegibles, prácticamente 2 veces la población española. México se cataloga como una democracia floja dentro del índice de democracia de The Economist. México está realmente en el intermedio. No está entre las mejores 10 democracias ni entre las peores 10 de América Latina, está justo en el medio. México en concreto está en el puesto 67 en el índice de la democracia, mientras que Venezuela está en el puesto 107, estando cerca de países como Irak y Pakistán. No es ninguna sorpresa, Venezuela ha visto cómo su democracia se hace añicos cada vez más, con el parlamento suprimido y la asamblea constituyente teniendo poderes absolutos. Uno se pregunta si es que habrán elecciones presidenciales en Venezuela en el año 2018, y si es que las hay, si serán imparciales. En todo caso, en Venezuela el mismo gobierno chavista lleva más de 18 años en el poder, lo que no es sano para ninguna nación. Asimismo, la reelección indefinida está aprobada en Venezuela, por lo que el presidente se puede reelegir cuantas veces quiera, lo cual es nefasto para cualquier democracia. En México, por ejemplo, el término presidencial es de 6 años, el mismo que en Venezuela, pero en México está prohibido constitucionalmente que un presidente pueda reelegirse inmediatamente, mientras que en Venezuela si se reelige una sola vez, quiere significar más de 12 años en el poder, inaudito. Recientemente países como Colombia han eliminado la reelección inmediata como manera de evitar que los presidentes se obsesionen con el poder, inclusive si en este país solo se puede ser electo una sola vez inmediatamente. Lastimosamente mi país, Ecuador, también optó por el camino de Venezuela, aprobando la reelección indefinida, lo cual a mi parecer es una estocada a la democracia en cualquier país del mundo. Realmente podríamos continuar con miles de ejemplos tanto en el ámbito económico, social y político, pero realmente esto sería contenido para un segundo video. Mi objetivo con este video no es poner ninguna justificación para los problemas que tiene México, pero es para acabar con esta mentira de una vez por todas que México está mucho peor que Venezuela. Mexicanos, su país tiene problemas, es obvio, pero no se comparen con una nación que está colapsando en el sentido literal de la palabra. Miles de venezolanos huyen cada día de su país con destino a países como México, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, España, Estados Unidos y demás naciones alrededor del mundo. Es verdaderamente una crisis humanitaria. México tiene problemas y tengo la fe que eso se resolverá en el largo plazo, pero no se puede realmente comparar a una nación como México como un país que realmente está desapareciendo.
Espero que me haya hecho entender en este video. Mi propósito únicamente es para informar. Sin más, espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter, Instagram, también tengo Patreon si quieren apoyarme y demás redes sociales. Suscríbanse al canal si no lo están aún para seguir viendo más contenido similar. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo.